Oye, pues el tema que traemos hoy es fascinante. La verdad es que sí. Nos vamos a meter de lleno en un mundo que a todos nos suena, pero del que en realidad conocemos muy poco desde dentro. La corte real francesa justo antes de que todo saltara por los aires. Exacto. Y no lo haremos con un libro de historia al uso, sino con el testimonio de alguien que lo vivió, vamos, en primera persona. Pues sí, la base de todo es un material increíble. Las memorias de Madame Campan, que fue la primera dama de honor de la reina María Antonieta. Nada menos. Y lo que las hace tan valiosas es que no es una crónica de grandes batallas o tratados políticos. Es el día a día, los cotilleos, las personalidades, las costumbres a veces ridículas. Es una mirilla directa a la vida en Versalles. Totalmente. Nuestra misión hoy es explorar precisamente ese contraste. Por un lado, ese lujo y esa etiqueta que hoy nos parecen de otro planeta, casi asfixiantes. Uf, sí. Y por otro, descubrir a las personas que había detrás, con sus manías, sus dramas y sus momentos sorprendentemente humanos. Vamos a ver qué se cocía realmente en esa jaula de oro, a través de los ojos de una chica que llegó allí con solo 15 años. Una niña, prácticamente. Para empezar a situarnos en ese ambiente, el primer recuerdo potente que narra Madame Campan es de cuando era casi una niña. Ocurre justo después del intento de asesinato de Luis XV. Ajá. Describe un caos absoluto y en medio de todo un hombre grita a pleno pulmón. Son esos canallas de los jesuitas. Es tremendo, porque te mete de golpe en la atmósfera de paranoia que se respiraba. Es que esa escena es una fotografía perfecta del momento. Bajo toda esa capa de oro y seda, lo que había era una olla a presión de facciones, conspiraciones y desconfianza. Claro. La acusación inmediata a los jesuitas, sin pruebas, te dice todo lo que necesitas saber sobre las tensiones políticas y religiosas que dominaban la corte. No era un lugar seguro para nada. Para nada. Y en medio de ese nido de víboras aparecen personajes que parecen sacados de una novela. A mí me ha fascinado el caballerizo mayor del rey, un tal M. de Lansmat. ¿Qué personaje? Un veterano de guerra, un soldado de los de antes, sin ningún tipo de filtro. La anécdota de cuando apuñalan al rey es increíble. Entra en la habitación, ve a las princesas llorando a mares y las echa de allí. Las echa, tal cual. Se acerca al rey y le suelta. Su herida no es nada. Es que es buenísimo. Y no se queda ahí. Se abre la camisa y le enseña al monarca 5 cicatrices enormes de heridas de guerra y le dice: mire, Sire, estos sí son heridas de verdad. Madre mía. Y para rematar, le ordena toser y le asegura que en 4 días estarán otra vez de caza. Una brutalidad. Pero lo más interesante es la reacción del rey, porque en un entorno tan sumamente rígido y protocolario, ¿cómo es que tolera un personaje así? Claro. ¿O es que en realidad lo necesitaba? Yo creo que has dado en el clavo. Luis XV parecía disfrutar de esa honestidad casi animal. De Lansmat era lo opuesto a un cortesano. No adulaba, no mentía, no participaba en las intrigas. ¿Era auténtico? Era un soplo de aire puro, aunque fuera un aire un poco tosco, ¿sabes? En un mundo donde todo era apariencia y ceremonia, tener a alguien que te decía la verdad a la cara, por muy cruda que fuera, debía de ser hasta un alivio para el rey. Pues fíjate que hay más historias de él que van en esa línea. En una ocasión, el rey, para burlarse de su edad, le leyó en voz alta su partida de bautismo. Ajá. La respuesta de Lansmat fue genial. Sire, escóndala rápido. Un príncipe que gobierna a 25 millones de personas no debería herir los sentimientos de un solo individuo. Vaya corte. Toma. Le puso en su sitio, pero con un respeto absoluto por la institución, ¿eh? Totalmente. Y hay otra anécdota aún mejor. Cuando el confesor del rey muere y Luis XV le obliga a mirar el rostro del fallecido. El rey le pregunta: ¿qué has visto? A ver qué le dice. Y él responde: pues he visto que su majestad y yo no somos gran cosa. Es una lección de humildad brutal, recordándole al monarca más poderoso de Europa su propia mortalidad. Sí, y esa dualidad es fascinante. Porque el rey, por un lado, era la encarnación de la majestad absoluta, pero por otro se escapaba de su propio papel. Totalmente. Madame Campan cuenta que le encantaban los bailes secretos a los que iba disfrazado, para mezclarse con comerciantes y costureras. Usaba un lenguaje muy vulgar en privado.
Pero hay de quien se pasara de la raya. Hay una escena en una cena en la que los cortesanos empiezan a criticar a sus esposas y uno hace un comentario que roza a la reina. Muy. De repente, ese rey campechano desaparece, golpea la mesa con fuerza y dice con una frialdad que debió helar la sangre: «Señores, el rey está aquí». Y se acabó la conversación. Es que ahí se ve todo. ¿Qué nos dice eso sobre la monarquía en ese momento? Que el propio rey se sentía atrapado por el sistema que él mismo encarnaba. Pues yo creo que sí. Quizás esa fatiga del ritual, esa necesidad de escapar, fue una de las primeras grietas en la estructura. Sin duda. Vemos un sistema que empieza a mostrar signos de agotamiento desde la misma cúpula. Un rey que parece cansado de la performance de ser rey, pero que al mismo tiempo es un defensor feroz de su autoridad cuando la siente amenazada. Es una contradicción andante, y esas contradicciones suelen ser el preludio de grandes cambios. Hemos pintado el cuadro de este mundo tan extraño y lleno de tensiones. Ahora, imaginemos a una chica de 15 años, culta, sensible, entrando de lleno en esta jaula de oro. Hablemos de la llegada de nuestra narradora. Henriette Jennet. Que entonces se llamaba Henriette Jennet, exacto. Su padre era un alto funcionario que le había dado una educación muy completa, algo poco común para una mujer de la época. Y el hombre era consciente de dónde enviaba a su hija. Sabía lo que había. Ella cuenta que el día que se puso su vestido de corte por primera vez, a su padre se le llenaron los ojos de lágrimas. No de orgullo, sino de preocupación por las vejaciones y peligros que le esperaban. Sabía perfectamente cómo funcionaba Versalles. Y la primera impresión de ella fue abrumadora. Describe los apartamentos de luto por la muerte de la reina María Leczinska, los caballos con penachos negros, los lazos enormes en los uniformes. Un despliegue teatral. Totalmente. Un despliegue que la dejó en shock. Cuenta que la primera vez que tuvo que leer en voz alta para una de las princesas, para Madame Victoria, apenas pudo articular 2 frases. Normal. Dice que le temblaba la voz y el corazón le iba a 1000 por hora. Y es que el círculo íntimo del rey, sus hijas, era un microcosmos en sí mismo. El rey las visitaba cada día, pero en un ritual muy breve y formal, llamado el débuter, que era básicamente el momento en que se quitaba las botas de caza. Qué triste. Y los apodos que les tenía son de una crueldad tremenda. Vaya que sí. A Madame Victoria, que era la más corpulenta, la llamaba coche, que venía de cochinilla. Madre mía. A Adelaida la llamaba logue, que significa trapo. A Sofía, grail, miga de pan. ¡Qué horror! Y a Luisa, chifi, que es como basurilla. Es realmente desolador. Nos da una imagen muy triste de la dinámica familiar. Es que es la imagen de un padre distante y hasta hiriente. Totalmente. Pinta un cuadro de una familia real profundamente disfuncional. Unas mujeres que vivían en un lujo inimaginable, pero en una soledad y un aburrimiento atroces. Atrapadas en rituales sin sentido y con un padre que las trataba con ese desdén. Claro. Y claro, cada una desarrolló sus propias excentricidades para sobrevivir a ese entorno. El caso de Madame Sofía es increíble. Campan dice que era tan tímida y reservada que podías pasar años a su lado sin escucharla decir una sola palabra. Prácticamente un mueble. Exacto. Pero, y aquí viene lo bueno, durante las tormentas eléctricas, el miedo la transformaba por completo. Es un detalle psicológico fascinante. El terror a los truenos rompía su coraza. Se volvía habladora, simpática, buscaba la compañía de todo el mundo. Les cogía la mano con cada relámpago. O sea, otra persona. Era como si el miedo extremo la liberara de su timidez patológica. Pero en cuanto pasaba la tormenta y volvía la calma, se encerraba otra vez en su mutismo y su rigidez. Esto nos lleva a una pregunta clave sobre la vida allí. ¿Hasta qué punto esa etiqueta y ese aislamiento moldeaban o directamente deformaban la personalidad de la gente? Muchísimo. Vemos personas con un privilegio absoluto, pero sin libertad, sin afecto genuino y con unas vidas muy vacías. Es que vivían en una burbuja. Y en esa burbuja, cualquier cosa que se saliera de la norma era un acontecimiento. A pesar de la rigidez, también había momentos de una humanidad casi infantil, como la anécdota que cuenta Campan sobre sí misma. Ah, sí, la de los quesos. Es buenísima. Cuéntala, cuéntala. Tenía 15 años, estaba sola en una sala, y como una niña, se puso a dar vueltas muy rápido para que su enorme falda con miriñaque se ahocara. Ajá. Luego se arrodilló de golpe para ver cómo la falda de seda rosa se inflaba a su alrededor como un globo. Y justo, en ese momento, entra el rey, Luis XV, que la pilla en plena faena. Imagina el susto.
Me muero de la vergüenza. Pero el rey, en lugar de enfadarse, se echa a reír y le dice: hija, le aconsejo que devuelva al colegio a una lectora que hace quesos, que era la expresión que se usaba para ese juego. Es genial. Es un momento que te muestra al otro Luis XV, al hombre capaz de ver a una niña siendo una niña y divertirse con ello. Y si las propias hijas del rey vivían en este ambiente tan peculiar y opresivo, ¿qué le esperaba a una extranjera que llegaba para convertirse en la futura reina? La llegada de María Antonieta, la archiduquesa de Austria, fue un choque en todos los sentidos. Un choque brutal. Para empezar, el ambiente ya era hostil antes de que pusiera un pie en Francia. Había un sentimiento anti-austríaco muy fuerte en la corte, un recuerdo de guerras pasadas. Claro, el enemigo histórico. La propia Madama Adelaida, tía del Delfín, es decir, del príncipe heredero, se opuso abiertamente al matrimonio. No la querían allí. Y además llega con una desventaja política enorme. Su matrimonio fue la gran obra del duque de Choiseul, el ministro más poderoso. Efectivamente. Pero a los 6 meses de la boda, los enemigos de Choiseul, la facción liderada por la amante del rey, Madame du Barry, consiguen que caiga en desgracia. Exacto. Y eso deja a María Antonieta, una adolescente de 14 años, en un país extranjero completamente sola y desprotegida. Sola ante el peligro. La persona que debía ser su gran valedor y protector en la corte ha sido expulsado. Y ahora está rodeada por la gente que lo ha destruido. Es el peor escenario posible. Y a todo esto se suma el choque cultural, que se personifica en su principal dama de honor, la condesa de Noailles. Uf, la condesa. Una mujer que era la máxima autoridad en etiqueta, una enciclopedia andante del protocolo de Versalles. Pero claro, para una joven que venía de la corte de Viena, mucho más relajada y familiar, esa mujer era una pesadilla. La agotaba con correcciones constantes sobre cada gesto, cada palabra, cada reverencia. María Antonieta, con su carácter impulsivo y un poco burlón, no tardó en ponerle un mote: Madame l'Etiquette. Que se hizo famoso, además. El apodo se hizo famoso en toda la corte, lo que por supuesto era una humillación para la condesa. Amplan cuenta una anécdota que lo ilustra a la perfección. Un día, la condesa entra y ve que Campan lleva los lazos del gorro sujetos con alfileres en lugar de colgando sueltos como dictaba la norma. Vaya drama. La condesa se pone pálida, casi expira del disgusto, y le da una charla monumental sobre la importancia de esa regla. Parece una tontería, pero es que para ellos no lo era. Para nada. Y aquí está el núcleo del conflicto. Para la vieja guardia de la corte francesa, la etiqueta no era un conjunto de reglas arbitrarias, era el lenguaje del poder, la estructura que sostenía todo el edificio de la monarquía. Era la base de todo. Cada gesto tenía un significado, y romper una regla era un acto de subversión. Al burlarse de Madame l'Etiquette, alentada por su preceptor, el abate de Vermont, que también despreciaba el protocolo francés, María Antonieta estaba, sin darse cuenta, atacando los cimientos de la institución que un día iba a liderar. Era una ingenuidad política tremenda, vista con perspectiva. Pero las memorias de Campan también se esfuerzan mucho en mostrar su otro lado, el más humano y compasivo. Sí, eso es muy importante. Hay un episodio terrible durante las celebraciones de su boda en París. Hubo una estampida por unos fuegos artificiales y murieron cientos de personas. La noticia la dejó destrozada, estaba desolada, y una dama de la corte, intentando consolarla de la peor manera posible, le dijo algo como: «Bueno, no se preocupe, Alteza, que entre los muertos había muchos ladrones. Les encontraron los bolsillos llenos de relojes y carteras robadas». Qué comentario más desafortunado. Horrible. Y la reacción de la joven Delfina fue inmediata y contundente. Le contestó: «Oh no, señora. Murieron al lado de gente honrada». Chapó. Esa frase revela mucho, muestra una empatía y una dignidad que chocan con la imagen frívola que luego se construiría de ella. Estos pequeños relatos que va sembrando Campan son clave para entender el retrato que quiere pintar. El de una joven de buen corazón, impulsiva, generosa, pero quizás poco preparada para la malicia de la corte. Totalmente. Actuaba movida por sus sentimientos, y eso, en un entorno que funcionaba a base de cálculo, protocolo y puñaladas por la espalda, era una debilidad. Claro. Las intrigas en su contra, orquestadas por gente como el embajador, el príncipe de Rohan, empezaron casi desde el primer día que llegó. Así que, recapitulando un poco, hemos viajado a una corte que era un teatro de contradicciones. Reglas asfixiantes y escapes clandestinos, personajes brutales y princesas aterradas, y todo ello al borde de un precipicio histórico que nadie parecía ver. Una buena síntesis. Y lo hemos visto a través de los ojos de una testigo de excepción. Fundamental para quien se acerca a estas fuentes.
Madame Campan no escribió esto al día siguiente. No, claro. Escribió sus memorias décadas después de que todo ocurriera, después de la revolución, del terror, de ver a su reina y a su rey guillotinados, después de haber perdido ese mundo para siempre. Claro, el recuerdo ya está filtrado por la tragedia. Completamente. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿cómo cambia el relato el simple acto de recordar y escribir tanto tiempo después? ¿Son estas memorias una fotografía perfecta y objetiva del pasado? Difícilmente. ¿O son más bien un retrato idealizado, una elegía cuidadosamente construida para honrar a un mundo perdido? Y sobre todo, para defender el legado de una reina a la que adoraba y a la que vio morir injustamente. Es la gran pregunta. La pregunta que queda en el aire es, ¿dónde termina el recuerdo y dónde empieza la construcción de una leyenda?